Buenas chicas, ¿cómo están? Bien. Hoy vamos a seguir viendo como una de las últimas partes que comprende todo el área de la parte de salud mental en el área de psiquiatría. Como les vengo diciendo, como acompañantes terapéuticos también debemos acompañar y ser puentes en situaciones de personas con salud mental en referencia a todo lo que tiene que ver con trastornos psiquiátricos. Bien, vamos a ver lo que es psicopatía, ¿sí? Vieron que les dije que vean la serie Adolescencia. Uno de los rasgos que tiene este niño es una de las ramas de la psicopatía que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero el psicópata es algo que nosotros recurrentemente incluso utilizamos la palabra como a modo despectivo, a modo también a veces de violencia, ¿sí? Vos sos un psicópata, el psicópata. ¿Pero qué es ser psicópata? ¿Sí? La psicopatía es un trastorno de la personalidad, ¿sí? Que se caracteriza por la falta de empatía, remordimiento y culpa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hago algo, no sé, prendí fuego a un gatito y no siento empatía hacia el dolor de ese gatito que se está prendiendo fuego, ni luego siento culpa o remordimiento. Hay grandes estudios con referencia a este tipo de trastornos en asesinos seriales como Charles Manson. Hay una saga de series en Netflix que hablan de todas estas personas que habitualmente a la falta de remordimiento que tienen comienzan a realizar acciones para despertar ese tipo de deseos, pero no suceden. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los rasgos característicos es el egocentrismo, la impulsividad y la manipulación, para poder que desde la manipulación poder hacer centrar al resto en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, manejando mis impulsos porque sí, ¿sí? Y poder teñir un poquito a esta falta de empatía como algo que, ¿por qué me sucede a mí? Por pobre de mí, ¿qué es lo que va a pasar de mí por no sentir esto? ¿Sí? Poder dar vuelta a la situación. Las personas con psicopatía, ¿sí? Pueden parecer encantadoras en la superficie, pero carecen de emociones profundas y muchas veces transgreden las normas sociales o cometen actos que puedan ser criminales, que es esto lo que veíamos, como Dahmer, Charles Manson. eh, Hay un montón, o sea, hay un montón, un montón. Bueno, el petiso orejudo en nuestra historia argentina, ¿sí? Niños que desde primeras infancias no sienten remordimiento o culpa por lo que le hacen a otro. El ángel de la muerte, vieron que está la película también de este muchacho. Y una serie súper conocida es Dexter, por ejemplo, que es de un agente de policía que muestran como un perfil de cómo de ser sociópata, su papá lo descubre y lo acompaña a canalizar sus impulsos de forma positiva, por así decir. Entonces, de repente, durante el día ayudaba a resolver crímenes y a la noche mataba a personas que cometían crímenes. Pero bueno, desde ese lado va. El psicópata necesita saciar impulsos, necesita saciar deseos que no llega a controlar, pero lo hace desde la falta de empatía, ¿sí? En esto de decir falta de empatía y remordimientos, es esta incapacidad de sentir las emociones, ¿sí? Que de los demás por el daño que causó. También esto, ¿no? El encanto superficial, la manipulación, ese lobo vestido de cordero, que es esa habilidad que tienen para ser encantadores y usar esa cualidad para manipular a otros y así poder lograr sus fines. También tienen esto característico del egocentrismo y la grandiosicidad, ¿sí? Como esta necesidad constante de sentirse superiores y admirados por los demás. Esta búsqueda de impulsividad, de búsqueda de riesgos, esta tendencia a actuar sin pensar, tener una baja ansiedad y buscar constantemente la adrenalina, esta estimulación, esto que produce vivir al límite. Su impulsividad y búsqueda de riesgos también hace que aparezcan las mentiras patológicas. Frecuentemente mienten, a menudo de forma patológica, ¿para qué? Para un beneficio personal. Y muchas de sus relaciones son superficiales. ¿Por qué? Porque al no tener emociones, al no poder empatizar con un otro, tienen esto de que sus relaciones no carecen de ser tanto emocionales y profundas como estables, ¿sí? Entonces, pueden tener relaciones así superficiales con normalidad, pero en el momento de poder plasmar relaciones o intimidades profundas,
como que no sienten empatía o la misma calidad o la profundidad de las emociones que siente el resto. Y lo que los caracteriza es esta irritabilidad y agresividad, ¿sí? Eh, pueden mostrarse como muy pasivos, pero de repente en el momento que disocian su impulsividad los lleva a una zona muy oscura en donde la furia, la agresividad, los impulsos priman por sobre todo esto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las personas psicópatas no tienen un problema intelectual, ¿sí? De hecho, a menudo tienen coeficientes intelectuales por sobre lo normal de las personas neurotípicas, ¿sí? Son muy astutos, inteligentes, y esto de que se les dé fácil el ser encantadores y manipuladores, lo que hace es que sea más, su inteligencia hace que sea más factible todo eso. Es un trastorno de personalidad, lo que significa que es un patrón de comportamiento, ¿sí? Que es inflexible, es crónico, que no es que comienza desde la niñez, ¿sí? Y dura toda la vida. Es algo con lo que hay que trabajar, ¿sí? ¿Por qué hay que entender esto? Porque se puede trabajar con alguien con este trastorno. No todos los psicópatas son criminales, ¿sí? La mayor de las veces nosotros vinculamos a la psicopatía con la criminalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos delitos graves que fueron cometidos por personas con psicopatías, ¿sí? Personas que al no tener empatía cometen hechos atroces, desde violaciones a derechos humanos, violencia, asesinatos, robos, y al no tener culpa, no tener remordimiento, es algo que lo pueden hacer como, no sé, me voy a bañar, luego duermen tranquilos. Entonces, habitualmente, sí, es algo que sucede, que la psicopatía lo llevamos a esto, a que cometen delitos graves, que toda persona psicópata va a llevar una vida criminal o delictiva. La realidad es que hay un diagnóstico, y si hay un diagnóstico hay tratamiento. ¿Sí? El diagnóstico tiene que ser realizado por profesionales de la salud mental, y el tratamiento sí es complicado, ¿sí? ¿Por qué? No tanto por el tratamiento en sí, sino porque rara vez, ¿sí? El psicópata, las personas con el trastorno, buscan ayuda por sí mismos. Sí sucede que cuando son detectados en las infancias, ¿sí? ¿Qué sucede? Los adultos suelen pedir que aparezca alguien que ayude, lo que acompañe, que brinde herramientas. Pero cuando sucede en la adultez, es muy complejo que el psicópata pida ayuda. ¿Por qué? Porque no siente remordimiento, no siente empatía, no ve que eso lo que está haciendo está mal, ¿sí? Eso es muy importante que tener en cuenta. Hay diferentes tipos de psicopatías, pero hay que entender que los individuos afectados comienzan a presentar todas las características desde la niñez. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cuáles son los primeros alertas? En primera instancia, que son propensos a involucrarse en conductas criminales, ¿sí? Pero no a resocializarse con programas penitenciarios, sino que reinciden con más rapidez, y su crueldad y violencia, ¿sí? Hace que vaya en ascendencia. Pero si nosotros tenemos estos alertas tempranos, ¿sí? Que comienzan con esta de falta de ausencia del dolor, falta de ausencia de dolor hacia un otro, ¿sí? Podemos detectarlo y poder acompañarlo, ¿sí? Eso es muy importante entender, que nosotros podemos tener herramientas para poder acompañar, ¿sí? Hay que entender que la psicopatía es un rasgo disfuncional y desadaptativo de la personalidad, ¿sí? Que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Sí vemos muchas veces en la historia que los hombres son los que tienden a cometer hechos criminales, ¿sí? Afecta tal vez desde esta mirada a la masculinidad. ¿Por qué? Por un tema hormonal, por un tema fisiológico o tal vez cultural. Pero es un trastorno antisocial, o sea que puede afectar tanto a mujeres como a hombres. No es que por ser hombres lo van a hacer más y por ser mujeres menos, no. Pero hay como estudios en los que cuestionan si tal vez sea un tema hormonal por la testosterona, fisiológico, cultural, que aparecen más masculinos que mujeres con este trastorno.
Sí se piensa que una de las características y rasgos es el narcisismo, ¿sí? Por esto de que solo piensan en sí mismo y les da igual lo que sucede a los demás. Se consideran superiores, que están por encima de todas las normas también y por sobre todo de la moralidad. Y en este sentido desproporcionado de la agresividad, ¿sí? De la grandiosidad. Hay algo que hay que tener en cuenta es que la persona psicópata que tiene un trastorno, en esto de que no puede tener relaciones profundas, en esto de que le es complejo tener emociones, empatía, no suelen amar, pero no porque no quieran, sino porque es muy complejo para ellos poder comprender, percibir y entender lo que es el amor. Para ellos el amor no significa lo mismo que para el resto de las personas, ¿sí? Para una persona psicópata, amar es poseer, es utilizar al otro para lograr sus metas. Pero a su vez el amor de ellos está visto desde una manera muy posesiva, celosa, si sienten miedo de que esta persona a la cual ellos decidieron amar, ¿sí? Se va a alejar, ¿sí? Las demás personas son un medio para conseguir fines. Si ya conseguí el fin que quiero, ya está, ya no lo necesito más, es desechable. La psicopatía no se puede curar, ¿sí? Se trata de un trastorno de personalidad y este tipo de problemas no tiene solución. Por mucho que el psicópata, ¿sí? Que la persona con este trastorno de personalidad diga arrepentirse, que quiere solucionar su problema, es algo muy complejo de poder realizarlo. Lo más probable es que todo esto sea parte de la manipulación, ¿sí? Quizás acceda a ir al psicólogo para demostrar que quiere un cambio, pero el cambio de actitud tiene que ver con esto de poder llevar adelante un tratamiento, ¿sí? Se puede mostrar incluso en algunos momentos cercano, encantador, ¿sí? Pero a medida que algún profesional lo confronte, muestra realmente esa cara en la cual quiere obtener algo y ese algo nosotros somos como un medio. Muchas veces hay que entender que el entorno delante del cual se encuentra es complejo para esta persona poder entenderlo y percibirlo de la misma manera que un neurotípico. Son personas realmente intensas, ¿sí? Y que realmente necesitan como un acompañamiento exhaustivo, ¿sí? Eh, Nos puede pasar que en nuestros roles como acompañantes terapéuticos, si estamos dentro de un espacio psiquiátrico o incluso eh, con infantes, que aparezca alguien con este perfil. Vuelvo, es muy complejo que alguien adulto reconozca que necesita ayuda, ¿sí? El acompañante terapéutico muchas veces con una persona con psicopatía, acompañarlo resulta ser muy complejo y siempre tiene que ser supervisado por un equipo interdisciplinario. El acompañante terapéutico, o sea, nosotros, nuestro rol, nos tenemos que enfocar en establecer un vínculo terapéutico y de confianza, pero siempre apoyado en la implementación de las pautas del equipo tratante, que suele incluir a un psicólogo y a un psiquiatra. Y se busca trabajar con el paciente en la cotidianidad, fomentando habilidades sociales, pauta de vida saludable, la autonomía, pero siempre, siempre dentro de un marco con límites claros y ética profesional, ¿sí? Nuestro laburo requiere mucha escucha atenta y una capacidad de análisis en los comportamientos en el contexto social para luego reportar al equipo, porque recordemos esto, no todo lo que dice es lo que va a realizar o lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces nosotros es muy importante observar y reportar. Considerar al acompañante terapéutico como una pieza clave del equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, por ejemplo, un acompañante terapéutico está 4 horas 2 o 3 veces a la semana, muchas veces en estos casos, ¿sí? En donde nosotros podemos observar y registrar los comportamientos y dificultades del paciente en su contexto real, porque desde ahí nosotros podemos reportarlos al equipo tratante para implementar estrategias, ¿sí?
El AT en estos roles, en estos casos, necesita supervisión constante. ¿Para qué? Para poder procesar la experiencia clínica y no dejarse influir eh, por esta manipulación que ejerce la persona psicópata, ¿sí? Bien. Lo que vamos a ver, ¿sí? Es también Lo que vamos a ver también, ¿sí? ¿Qué es un sociópata? El sociópata es algo muy similar que viene de una de las ramas de la psicopatía, que es una persona con trastorno de la personalidad explícitamente antisocial, ¿sí? Caracterizado por este patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. En estos casos tampoco aparece ni el remordimiento ni la culpa. Este patrón, ¿sí? A diferencia de la psicopatía, que tal vez aparece en las primeras infancias, aparece en la adolescencia o adultez temprana. ¿Sí? Incluye comportamientos como la manipulación, el engaño, la impulsibilidad, la irresponsabilidad y la agresión, junto con la incapacidad para sentir empatía o establecer vínculos emocionales profundos. Muy similar al psicópata, al trastorno de la personalidad de psicopatía, ¿sí? Aparece la falta de remordimiento y culpa, la manipulación y el engaño, la impulsividad, violación de normas, ¿sí? O sea, es una tendencia que tienden a incumplir repetidamente las normas sociales y legales, lo que lo puede llevar a problemas con la ley, irresponsabilidad, ¿sí? Tienen problemas para mantener un trabajo, cumplir con responsabilidades económicas, organizarse, la falta de empatía, la superficialidad en las relaciones, todo lo que tiene que ver con esto de la manipulación, ¿no? Son superficialmente encantadores, carismáticos, con buena impresión, pero lo que los prima también, así también, es la agresividad y la irritabilidad. ¿Sí? Pueden mostrar hostilidad o recurrir a la agresión física. El trastorno de la personalidad antisocial, TPA, la sociopatía es un término más informal, ¿sí? Para referirse a este término en sí. Tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, ¿sí? Y es un tratamiento que es posible tratar en terapia, pero requiere un compromiso a largo plazo y la disposición de la persona para participar. Han estudiado que la persona sociópata, ¿sí? Que sus causas derivan de un resultado de combinación de factores genéticos y también de factores ambientales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué emociones atraviesan a una persona sociópata? A menudo tiene una tendencia al chantaje emocional, ¿sí? Hace cualquier cosa para manipular a los demás. Esto, ¿no? De poder ser encantador, de fascinar al otro, de desarmarlo, asustarlo, con tal de conseguir lo que quiere. Muchas veces, ¿sí? Su gran debilidad es esto de la dificultad para mostrar empatía o preocuparse por los demás, ¿sí? No poseen una conciencia moral, ¿sí? Suele ser débil, y lo que hace es permitirle engañar y manipular a quienes lo rodean. Algo que despierta como los primeros alertas en una persona sociópata es esto de que suelen violar la ley y convertirse en personas que les es fácil cometer acciones delictivas. ¿Por qué? Porque no aparece el remordimiento, porque es fácil para ellos esto de mentir, de comportarse violento o impulsivamente. Suelen ser personas que para poder redimirse o tener esta sensación de que sienten algo, de que hay una emoción, ¿sí? Pueden aparecer el problema de consumos problemáticos o drogas ilícitas, alcohol. Pero bueno, es importante esto de poder tener como la mirada objetiva con personas así cuando estamos acompañando a alguien con estas características. Hay que entender que, vuelvo, así también como la persona que tiene psicopatía, ¿sí? El sociópata ama de una manera diferente, ¿sí? Su capacidad de empatía emocional es limitada. Si bien puede formar vínculos intensos con algunas personas, su amor
puede manifestarse más como posesión, ¿sí? Su conexión es algo útil para esta persona, más que como un sentimiento de afecto recíproco y profundo, es algo como en qué me va a beneficiar poder sentir esta emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que esta emoción me sirva a mí para algo? ¿Sí? Eso es muy importante poder tener en cuenta. Bien, por otro lado vamos a ver qué es el narcisismo, ¿sí? El narcisismo también es un trastorno de la personalidad caracterizado por una persona que necesita grandiosidad. Es esto de la necesidad de admiración y falta de empatía. Las personas con este trastorno tienden a sobrevalorar sus propias habilidades y logros y creen que son superiores a los demás y manipulan a las personas para conseguir lo que desean. Entre sus características, por ejemplo, tenemos esto, el sentido de superioridad. Se ven a sí mismos como más importantes, especiales que los demás, exageran sus logros y a su vez menosprecian y desvalidan a los demás. Y tienen esta necesidad de admiración, ¿sí? Requieren atención constante, elogio de los demás, para mantener su autoestima, para poder sentir esta superioridad. Hay algo que comparten, ¿sí? Dentro de estas ramas de la psicopatía, que tienen dificultad para sentir empatía, ¿sí? Tienen dificultad para reconocer o comprender los sentimientos de los demás, ya que se centran principalmente en sí mismos. Y a menudo fantasean constantemente con este éxito ilimitado, el poder, el brillo, la belleza, el amor ideal. Y a su vez son hipersensibles a cualquier fallo o crítica que interpretan como un ataque personal, ¿sí? Como lo estás haciendo exclusivamente porque soy yo, por la envidia, porque no bancás que yo logre esto, que yo tenga esto, ¿sí? Y pueden aprovecharse de los demás para lograr sus propios fines sin considerar las necesidades de los otros. Algo que los prima por sobre todas las emociones es la envidia. Suelen envidiar a los demás y a menudo creen que son envidiados por otros, ¿sí? Eh, Esto es algo que puede pasar tanto en mujeres como en hombres. No es que hay una parte en la cual, nada, por ser mujer sos narcisista, porque sos hombre sos narcisista, solo se da en un hecho de desigualdad, en una relación de pareja, no. Incluso puede haber situaciones entre madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, amigos, todo tipo de vínculos. Si la persona es narcisista, su vínculo queda marcado por esas características. Por ejemplo, dentro de un narcisismo en la familia, ¿sí? Puede pasar entre un trato muy desigual entre hijos, crítica y manipulación emocional, falta de empatía genuina, ambiente de inestabilidad emocional, todo es en pos a cómo se siente la persona, ¿sí? Cómo se siente, si el narcisista viene de buen humor, todos estamos de buen humor, si el narcisista viene de mal humor, todos estamos de mal humor, ¿sí? Y esta minusvalidación constante de esta mirada de él o ella hacia un otro. ¿Cómo impactan los vínculos? ¿Sí? Socava la autoestima, genera problemas emocionales, se dificulta establecer relaciones saludables, perpetúa comportamiento de abuso y maltrato en futuras relaciones. Por ejemplo, en cuanto al amor, ¿no? A esto de los vínculos de pareja. El narcisista tiene esta necesidad constante de admiración de su pareja hacia esta misma, hacia él, ¿no? O hacia ella. Y una de las cosas que aparecen mucho es la manipulación y el gaslighting. Es una terminología nueva el gaslighting, no sé si alguna de ustedes la conoce. Se puso muy de moda ahora con esto del gosteo, todas estas nuevas terminologías
más jóvenes, pero el gaslighting es un término que se refiere a esto de crear una lista eh, fantasiosa, ¿no? De lo que el otro va a realizar, ¿sí? El gaslighting es un término en sí que se refiere a una forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta hacer que otra persona dude de su propia percepción, dude de su memoria, de la cordura, aparece la manipulación, la duda y confusión, la negación. El gaslighter niega la realidad o la minimiza, que es algo muy de las personas narcisistas. La culpa, la vergüenza hace que la otra persona se sienta culpable o avergonzada, y también aparece el aislamiento. Puede aislar a la víctima de amigos y familiares. Por ejemplo, no sé, en la pelea, ¿no? Esta negación de la realidad. Eh, Vos te comiste la última milanesa, me dejaste sin comida. No, eso nunca pasó. Vos estás loca. O vos me engañaste, estuviste con otra. No, eso nunca pasó, es por producto de tu imaginación. No, te estás haciendo exagerada, y aparece la minimización. Estás haciendo exagerada, ves, siempre agrandas todo. Esto no hubiese pasado, esta pelea, si vos no te hubieses concentrado en buscar algo por lo cual pelear. Ahí aparece la culpa. Eh, ¿Estás segura de que viste esto? ¿Quién te lo dijo? ¿Ves que inventas cosas? ¿Por qué no te dejas de hablar con esa amiga que te está llenando la cabeza? Todo esto, ¿sí? La negación de la realidad, minimización, culpa, duda, aislamiento, es el gaslighting, ¿sí? Se enfoca en la manipulación de las emociones, se enfoca en la manipulación a través de las palabras, y también se enfoca en la manipulación a través de gestos y comportamientos. Entonces, ¿qué sucede en las personas que se vinculan con personas narcisistas? La víctima puede dudar muchas veces de su propia percepción y memoria, experimentar ansiedad y estrés, desarrollar depresión y el aislamiento de amigos y familiares. Es una de las características de los narcisistas en las relaciones, ¿sí? De pareja. También aparece la falta de empatía genuina, el ciclo de idealización y de evaluación y descarte, ¿sí? Como hoy te amo, sos la mujer o el hombre de mi vida, mañana capaz que te gosteo, la que viene ya no te quiero porque encontré a alguien mejor, pero luego volví a empezar y me di cuenta que sos el amor de mi vida, la semana que viene te gosteo, y así, sucesivamente, que afecta, ¿sí? En la autoestima y la salud mental de las parejas, y deja esta relación envuelta en un ciclo de violencia, ¿sí? Una de las características muchas veces del narcisismo es eso, que termina envolviendo en los ciclos de violencia. Una persona narcisista tiene, como dijimos, excesiva admiración por sí misma y una gran necesidad de atención y admiración de los demás. Con este gran autoestima y de creerse superior a los demás, tiende a buscar esta aprobación y el reconocimiento de los demás. Y cuando esto no sucede, empieza como la desvalidación hacia un otro, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que hay que dividir del rasgo del narcisismo al egocentrismo, porque muchas veces aparecen personas que tienen esta tendencia a ser egocéntricas y los tildamos de narcisista, pero hay como una variación. Primero, que el narcisista necesita ser el centro de atención y no le importa cómo afecta a los demás. Alguien egocentrista es una tendencia a enfocarse en sí mismo sin darse cuenta de las necesidades de los demás, pero sí puede empatizar, sí puede llegar a comprender lo que el otro siente. El narcisista busca constantemente la admiración y la validación de los demás, y el egocentrista simplemente está atrapado en sus propios mundos. O sea, no es con una mala intención, sino que está como enfocado en lo que a él le pasa y lo que a él le sucede. El narcisista a menudo está relacionado con un otro, pero a través de una inseguridad propia y una fachada de confianza. El egocentrista es más bien una falta de conciencia sobre las perspectivas de los demás.
El narcisismo es un trastorno de la personalidad que puede afectar gravemente no solo a sí mismo, sino a las relaciones y a la vida diaria. El egocentrismo es una característica que todos podemos tener en ciertos momentos y que habitualmente surge en la infancia, pero no es un trastorno que nos va a generar conflictos en nuestra vida diaria y con otros, ¿sí? Bien, creo que hasta ahí vamos entendiendo. Cualquier cosa igual, chicas, si hay algo que les queda haciendo ruido, luego me los pueden preguntar, ¿sí? Hay diferentes tipos de narcisistas, ¿sí? Uno tenemos al narcisista grandioso, que es arrogante, superficial, dominante en las conversaciones y reacciona con ira a la crítica. Luego tenemos al narcisista antagónico, que es el que busca, el que compite y busca superar a los demás. Es hostil, conflictivo y manipulador para alcanzar las metas. Luego tenemos al narcisista encubierto, que se percibe como víctima, pero también es manipulador, pasivo y agresivo, y sensible al rechazo y a la crítica. Y el narcisista comunal, que busca reconocimiento en actividades altruistas, ¿sí? Manipula utilizando este perfil de soy buena persona, hago cosas buenas por la humanidad. Y tenemos el narcisista maligno, que es sádico, disfruta causando dolor, es agresivo y paranoico, y también manipulador y explotador. Todos los tipos y perfiles de narcisistas son complejos y son eh, muy violentos y agresivos física y psicológicamente para una persona, ¿sí? La realidad es que hay pocos casos que aparezca el AT acompañando a un narcisista, pero sí aparece acompañando el AT a personas que han convivido con un narcisista, ¿sí? Eh, Muchas veces las personas que tienen a una persona narcisista como conviviente, ya sea madre, hijo, quedan muy desvalidados, con poca autonomía, en depresiones, trastornos luego de personalidad. Entonces es muy importante acompañar también luego a la persona y saber a qué se enfrentaron, ¿sí? En cuanto a si acompañamos a alguien que tenga este diagnóstico, hay que entender que es importante los límites firmes, no involucrarse en luchas de poder ni validar la grandiosidad, evitar desafiar directamente al paciente. La labor nuestra es explícitamente mantener la funcionalidad del paciente en su vida diaria y apoyarlo en este proceso de resocialización, trabajando de manera interdisciplinaria con el equipo tratante, sin pretender curar al paciente, sino ayudarlo a adaptarse a la realidad desde su inestabilidad. Es importante no engancharse en participar de luchas de poder, porque el narcisista busca constantemente un desequilibrio del poder y el AT puede caer en esta dinámica, entonces tenemos que evitar eso. No desafiar directamente su ego, ¿sí? Sino esto puede generar reacciones agresivas como me fui defendiendo. No usar la empatía como herramienta principal. Es necesario un equilibrio, ya que la empatía puede ser malinterpretada o usada por el narcisista para manipular, y no ignorar su propia contratransferencia. El AT debe ser consciente que sus propias reacciones y sentimientos ante la situación pueden ser señales de que luego pueden ser utilizadas, ¿sí? Y trabajarse en terapia. Y por sobre todas las cosas, no asumir responsabilidades por los comportamientos del paciente. Es crucial entender que la T no es responsable de los actos del paciente y no debe culparse por ellos, ¿sí? Bien, hasta ahí cerraríamos todo lo que comprende a todo lo que son las áreas de psicopatologías, ¿sí? Desde psicopatías, neurosis, psicosis,
y todo lo que tiene que ver con los trastornos más de la índole psiquiátrica, ¿sí? Son escasos los casos en los cuales piden acompañantes terapéuticos, pero si en algún momento ustedes desean especializarse en toda esa rama, es importante que también lo sepan. Yo ahora sí les voy a mandar oficialmente el trabajo práctico y tienen que ver la película Elsa y Fred. Creo que en Netflix está, pero si no en Magis también, ¿sí? Es un dibujito. Yo no recomiendo que lo vean con niños alrededor porque tiene como algunas situaciones profundas, más allá de que la vean en dibujito, hablan mucho del duelo y un par de situaciones, pero bueno, si la pueden ver y luego compartir para reflexionar, pero sé que la mayoría acá son madres y cuando vean el niño que es un dibujito se va a enterar de ustedes, pero toca temas profundos y entonces no es recomendable, a menos que ustedes se sientan preparadas luego de verla, poder dialogar con el niño o niña que las acompañe. Vean la peli, yo les voy a mandar algunas preguntas, ¿sí? Para que puedan resolver y nos estamos dialogando en la próxima clase. Perdón, sí, que estuve mandando estas clases grabadas, pero bueno, tuve ciertos acontecimientos con mi niño y que me llevó como a desorganizarme, pero a partir de esta semana ya estamos al filo.